El cambio de sentido en el tráfico de la calle José Zorrilla, la protesta del campo o el futuro de la base mixta eran hace solo un mes temas de actualidad y de controversia política. Pero estos y otros asuntos pasaron de pronto a un más que discreto segundo plano cuando las calles se quedaron vacías. Hoy, en este Zoom Segovia especial, hablamos de la lucha contra el coronavirus. Finales de febrero, el mundo registra más de 83.000 casos de coronavirus y en Italia comienza a crecer el número de contagios. En España apenas se registran una treintena. Y cada vez son más países, más cosas, sí, a mí me preocupa muchísimo. Pienso que es una gripe más y que tampoco tiene mucha importancia, creo. Lo que más me preocupa es que ya llevan un mes y pico y los científicos, que supongo que habrá un montón haciendo cosas, investigando, no acaban de dar con la tecla para darle solución. Lo que sí me preocupa es que quién habrá sido el que lo ha sacado ese virus a la humanidad. Tenía viaje en mente y lo he cancelado todo. Aparecen las primeras sospechas en Segovia. Una azafata de vuelo sin síntomas permanece en vigilancia domiciliaria. Puede hacer una vida relativamente normal, pero en este caso desde el servicio territorial se ponen en contacto con ella todos los días para preguntarle si ha tenido fiebre o si ha tenido alguna sintomatología. También se vigila la evolución de un joven recién llegado de Italia que resulta negativo, pero unos días después se confirma el primer caso en Segovia, el primero en Castilla y León. Un estudiante de la IE que había pasado unos días en Milán. Ingresado en el hospital, Sanidad activa el protocolo de vigilancia epidemiológica para las cerca de 260 personas que pudieron estar en contacto con él, en clase o en la residencia en que vivía. Durante 14 días para preguntarles la temperatura, que tendrán que tener dos mediciones, una por la mañana y otra por la tarde, y si han tenido síntomas. La confirmación de un nuevo caso, pocos días después, lleva a la universidad a cerrar sus puertas e iniciar las clases online. Ya entonces, un modelo matemático elaborado por investigadores de las universidades Rovira i Virgili y de Zaragoza sitúa a Segovia como una de las principales zonas de riesgo de contagio, aunque los pocos casos confirmados son importados y todavía el 11 de marzo se contabilizan solo 7 positivos. Para entonces ya preocupan las cifras nacionales, sobre todo en Madrid, y se entra en una nueva fase. Evitar el transporte público, sobre todo, naturalmente, desde zonas de riesgo como la Comunidad de Madrid. Hay que evitar viajes innecesarios y, en la medida de lo posible, usar solamente el transporte individual. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores. Se recomienda expresamente a todas las personas mayores que padecen enfermedades crónicas o pluripatología, estados de inmunosupresión especialmente, que limiten las salidas de su hogar o de su residencia. Se restringirá el acceso de acompañantes y visitantes a los centros sanitarios al mínimo imprescindible para garantizar el derecho de acompañamiento mínimo al paciente que así lo requiera, salvo en circunstancias individuales. Se prohíben las visitas de menores de edad a los centros sanitarios. Hay dotación suficiente para la situación de hoy. Evidentemente, nosotros hemos pedido tener los EPIs, los equipos de protección individual, suficientes para si el escenario cambia. Y eso está llegando. El ministro ayer nos garantizó que la compra está hecha y que se está distribuyendo, con lo cual, tranquilidad. Es decir, no estamos en un escenario en el que tengamos que ponernos todos un EPI, ni muchísimo menos. Entonces, las medidas para el día de hoy hay más que suficientes. Todas las administraciones públicas trabajamos de manera coordinada, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. El Ayuntamiento de la capital inicia la desinfección diaria de la estación de autobuses y 2 veces al día los autobuses urbanos. Recomendamos que, si se puede evitar, no se utilice el transporte público. Se cierra la Casa Joven y se mantienen abiertas las instalaciones deportivas, siempre que no haya aglomeraciones. Se suspenden actividades deportivas extraescolares y de ocio. A excepción de las que conllevan actividades terapéuticas, es decir, las que desarrollan las entidades y asociaciones del ámbito sociosanitario, que son terapias aplicadas a los enfermos de esas dolencias. Y se pide a los ciudadanos utilizar la consulta telefónica o la vía telemática en su relación con la administración local.
La Diputación suspende todos los programas de ámbito comunitario coordinados por los centros de acción social, las rutas de bibliobuses y la programación del Teatro Juan Bravo. Y el campus de la Universidad de Valladolid cierra sus puertas. El mensaje es claro, hay que evitar la actividad social. Se limitan las visitas a las residencias de ancianos y a los hospitales. Podemos tener un escenario, que es el que tenemos ahora, de contención, pero es muy importante estar muy pendientes de cuáles son las medidas que nosotros tenemos que poner en marcha rápidamente, porque los escenarios cambian con mucha velocidad. Toda la población, todas las personas, asumamos un comportamiento personal, responsable, solidario, pero también firme. La mejor manera que la evidencia científica nos ha demostrado de frenar el crecimiento de la curva es lo que se denomina la cuarentena social. Se suspenden todas las actividades presenciales para usuarios de centros dependientes de cualquier administración pública en centros cívicos, centros deportivos, bibliotecas, museos, archivos, albergues juveniles, ludotecas, centros no residenciales de jóvenes y mayores y cualquier otro de naturaleza análoga. Hemos comunicado tanto al Gobierno como a la Conferencia Episcopal nuestra recomendación de que se tome la medida de suspender los actos de la Semana Santa. Se limitan las visitas a las residencias de ancianos y a los hospitales. Tenemos que proteger a nuestro sistema sanitario para que se siga dando la respuesta que necesitamos que dé. Lo que sí vamos a hacer es restringir las visitas a los hospitales. Evidentemente, los hospitales contienen y tienen personas que están en situación de fragilidad y no necesitamos complicar más la vida a esos pacientes y, desde luego, complicárnoslo nosotros tampoco. Y, finalmente, se suspenden las clases y se cierran todos los centros educativos. Se suspende la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros de todos los niveles educativos. Se acuerda el cierre de los centros de día, centros ocupacionales, centros de estancia diurna de personas con discapacidad, así como el resto de centros donde se presten servicios de promoción de la autonomía personal a personas con discapacidad. Es el preludio de la declaración del estado de alarma. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Y así asistimos a imágenes desconocidas de la ciudad de Segovia. Domingo, calles vacías, monumentos solitarios, establecimientos cerrados. El cierre de colegios poco antes en la Comunidad de Madrid y la restricción de movimientos decretada por el estado de alarma incrementa la llegada de, sobre todo, madrileños a sus segundas residencias en municipios como El Espinar. Ya, pero tenía que venir. Tengo una casa aquí y he preferido estar aquí. Que han dicho que se queden en sus casas, pues sí, está mal. Muy mal, muy bien no, pues desde luego. Gracia no hace, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Para la gente que se quede en casa y que dejen de hacer vida normal si es que alguien que la está haciendo, ¿no? En estos días duplican y hasta triplican la población, situándose en niveles de pleno verano. Ocurre igual en San Ildefonso, la zona básica de salud más afectada de la provincia. Dentro del centro de salud de la Granja de San Ildefonso es uno de los que más casos de contagio ha detectado entre la población. En los primeros días de cuarentena, la policía local tiene que insistir en la necesidad del confinamiento. Se recuerda a todos los vecinos la obligación de permanecer en sus domicilios. Yo me creía que andando por ahí, sin meterme con nadie, sin hablar con nadie. Solamente se puede salir de casa, hacer gestiones de banco, a comprar el pan, a comprar alimentos, a la farmacia. Una persona. A comprar y me he quedado yo con la perra. Pero solamente puede salir una persona, no pueden ir dos. El estado de alarma nos deja calles vacías y colas en los supermercados para mantener la distancia mínima recomendada para evitar los contagios. Y la Junta lanza una petición. Que hoy no necesitamos aplausos, hoy necesitamos su ayuda. Necesitamos material, todo el material que muchas empresas y algunos particulares guardan en sus domicilios a día de hoy. Es imprescindible para atender a nuestros enfermos. No podemos intubar ni atender a nuestros enfermos sin la protección adecuada. Pondríamos en riesgo a nuestros profesionales
y, por tanto, pondríamos en riesgo, a la larga, la vida de todos los ciudadanos de Castilla y León. Pedido la restricción máxima de movimiento que nos permita el mayor grado de confinamiento posible. Tenemos que cuarentenarnos. La cuarentena social es el elemento más importante. Un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias, 53 efectivos, llega a Segovia el 17 de marzo para ayudar a frenar la expansión del COVID-19. Dar respuesta al estado de alarma y garantizar que se cumplan las medidas de autoprotección por parte de los ciudadanos. Se ruega que no salgan de sus casas, salvo por motivo justificado, y en caso de que salgan, que lo hagan solos y con una distancia mínima de 2 metros. El lugar donde tenemos que estar es en casa, porque es donde más seguros estamos y donde menos ponemos en peligro al resto de ciudadanos. Se encargan de supervisar infraestructuras y lugares, así como de la desinfección de dependencias más concurridas. La estación de autobuses, la estación del AVE, unas instalaciones de la Policía Nacional, una parte de su delegación de gobierno, y estamos pendientes de a ver si tenemos que hacer alguna misión en el hospital de Segovia. El incremento de casos en la comunidad cambia el escenario. Se entra en la fase de transmisión comunitaria. Cambia la definición de caso y también cambia por el momento por parte del Ministerio de Sanidad los criterios de realización del test de detección molecular. Los casos ahora mismo se consideran que aquellas personas que tienen cuadro respiratorio agudo, con fiebre alta, con tos y sensación de falta de aire y que han tenido una posible exposición son aquellas personas que se pueden considerar afectadas por coronavirus. Y avanzan las restricciones. Los centros de salud dejan de recibir pacientes. No se cierran, lo que ocurre es que esa cita se convierte en una cita telefónica y en esa cita telefónica se decide si hay que ir al domicilio o el paciente puede acudir al centro de salud. A pacientes que necesiten ser vistos en el domicilio serán vistos naturalmente en su domicilio. La situación empieza a ser complicada para los profesionales de la sanidad, desde la enfermería. Una situación crítica, estamos afrontando con una gran profesionalidad todos los enfermeros, enfermeras y profesionales sanitarios en diferentes categorías, pero es urgente y crítico, como decía, que se nos dote de todos los equipos de protección individual necesarios. Los casos, como bien sabéis, van aumentando, continúan y continuarán aumentando, y por supuesto también entre los profesionales sanitarios. La UBI de aquí de Segovia tiene la capacidad que tiene, se están habilitando más camas en la parte de reanimación, camas de pacientes de UBI, y desde luego decir y felicitar, por supuesto, y seguir animando los profesionales y los compañeros lo bien que lo están haciendo. Se están dejando la piel para atender en condiciones a estos pacientes de cuidados intensivos y no lo van a dejar hacer. A los técnicos del transporte sanitario. Ahora mismo, por ejemplo, en Segovia hay 15 compañeras y compañeros de baja laboral, la mayoría relacionados con esta crisis, y no se cubren. Si a esto añadimos una carencia estructural de personal de más de 30 personas, las cuentas no salen. Y si lo hacen es porque hay compañeras y compañeros que están doblando turnos. Reclamamos el respeto y reconocimiento hacia nuestro trabajo y demandamos las medidas de atención, protección y cuidados necesarios. Vamos a contratar a sanitarios procedentes del último año de formación especializada como adjuntos para reforzar el sistema durante el estado de alarma. Estamos hablando de 500 de profesionales en el último curso de formación, entre médicos de las diferentes especialidades, enfermeras, farmacéuticos, biólogos y psicólogos. Además, desde la Junta de Castilla y León vamos a impulsar un plan de fidelización de los médicos internos residentes, los conocidos como MIR, del último año, con contratos adjuntos de 2 años prorrogables más uno más en los hospitales donde se necesiten reforzar los servicios. En la última semana de marzo, Segovia registra la tasa de contagio más alta y el hospital está colapsado, con más de 300 pacientes ingresados. Se van habilitando plantas sucesivamente hasta ocuparlas todas con enfermos de COVID. Sabemos que el hospital de Segovia está en una situación límite. Ayer por la tarde, un general del Ejército estuvo hablando con el gerente del Hospital de Segovia. Esta mañana están trabajando sobre el terreno para ver de qué manera, dónde y de qué forma se puede ampliar el espacio para garantizar, lógicamente, las condiciones de habitabilidad y de seguridad sanitaria.
La consejera asegura que los médicos los aportará el hospital, mientras que se busca personal de enfermería y técnicos de cuidados. Días después, afirmará que estos profesionales no responden a la llamada. No es cierto que las enfermeras y enfermeros de Segovia no acuden cuando se les llama. Y desde luego lo que menos necesitan ahora nuestros enfermeros y enfermeras es este tipo de declaraciones. Necesitan, como hemos dicho más de una ocasión, apoyo psicológico. Necesitan que se estén bien organizados. Un destacamento del Ejército monta el hospital de campaña en apenas un día. Hemos sido capaces de montar la infraestructura del campamento en menos de 24 horas. Los trabajos de hoy van a consistir en la instalación de los sistemas eléctricos, aire acondicionado y calefacción. Que estimamos que habrá 100 camas atendidos por 6 a 8 médicos. Estamos buscando enfermería y técnicos de cuidados de enfermería. Y que permitirá que los pacientes segovianos se queden en casa. Un hospital que no ha llegado a funcionar. Problemas para la conducción de oxígeno en un principio, falta de personal que lo atienda después, aunque la propia gerencia del hospital no parecía ver lo necesario. Lo que no queremos es ni derivar ni utilizar el hospital de campaña y estamos aprovechando, reinventándonos constantemente y utilizar todos los huecos que tenemos en el hospital. El hospital todavía sigue teniendo una ocupación altísima. Estamos intentando dar altas, pero siempre en condiciones para que los pacientes se vayan bien a casa. Una situación dura, complicada, porque es mucho trabajo, te estás exponiendo diariamente y sobre todo psicológicamente también nos está afectando, pero ahí todo el mundo está dándolo todo, está trabajando al 1000 por 1000. Hay componente bioético a la hora de tener que elegir los criterios de a quién pongo este tratamiento, a quién no le pongo, a quién le tengo que hacer ya un tratamiento paliativo, a quién tengo que poner un respirador. Eso para nosotros es inaudito, ¿no? Nunca habíamos tenido llegar a este extremo que se está llegando porque los recursos son limitados. Desde las circunstancias excepcionales que estamos todos viviendo, que se haga un ejercicio de racionalización en este sentido y movilizar aquellos territorios, en este caso Soria y Segovia, que tenemos unas ratios de afectación por coronavirus superior al resto del territorio de nuestra comunidad autónoma. Segovia se ha habilitado ya la cafetería como área de hospitalización, dispone de tomas de oxígeno y de caudalímetros, siguen con una situación similar a ayer, tienen 4 camas libres en la UCI. Estamos en un momento en lo que tiene que predominar no es la pelea, esto es mío, esto no me lo quites, sino la solidaridad. Estamos intentando hacer una distribución y redistribución de todos los recursos cuando lo podemos hacer. Se han producido 6 traslados de planta al Hospital Clínico de Valladolid. Seguimos entendiendo que tenemos que trabajar en red, que ahora mismo las áreas no existen, que somos una gran área trabajando todos juntos, los unos con los otros y los unos por los otros. La cifra de contagios comienza a acelerarse el 18 de marzo, con en torno a 40 nuevos casos al día, que son 60 a partir del 25 de marzo, y no bajan de los 80 desde el 1 de abril. El día con más casos confirmados ha sido el 1 de abril, con 104, y la tendencia no baja. A 7 de abril se contabilizan en Segovia 1.349 pacientes de COVID, aunque la cifra real podría estar en torno a 4.000, teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza en atención primaria de enfermos a los que no se ha realizado la prueba. El coronavirus se ha llevado la vida de 115 personas, casos confirmados por el hospital, mientras que en las residencias de ancianos, donde más duro ha golpeado la pandemia, se contabilizan 247 fallecimientos, 92 por el virus y 155 con síntomas compatibles con la infección, con especial incidencia en la residencia asistida de la Junta. En la residencia asistida se pueden hacer perfectamente 3 circuitos. ¿Cuáles son esos circuitos? Primer circuito, positivos, otro circuito de posibles y el otro circuito totalmente separado, los asintomáticos. Los trabajadores piden más protección y apoyo para soportar la carga emocional. Y es una cuestión humana, coge mucho cariño a los propios residentes. Y solicitamos a la Administración, empresas, quien sea que dote pues, de tablet, de todo el material que se pueda para que se puedan comunicar estas familias, ¿vale? En la parte positiva, las 387 altas que ya se han dado en el hospital, como la de Ana María, la primera desintubada de la UCI, que dejaba el hospital una semana después.
Estoy súper agradecida y emocionada, de verdad. Han hecho un trabajo, una dedicación con falta de medios, que de todo se sale, que hay que luchar, que nosotros podemos, que hay que ir a por ello. Esta crisis sanitaria ha paralizado nuestras vidas, nos tiene confinados en casa y además ha obligado a parar la actividad económica no esencial. Los primeros datos del paro de hace solo unos días ya nos permiten hacernos una idea de lo que nos espera. El cierre de restaurantes, bares, cafeterías y hoteles afecta de lleno a Segovia, donde el sector da trabajo a cerca de 6.000 personas. Otro tanto ocurre con el comercio, que mueve cifras similares. El Ayuntamiento de Segovia suprime el pago de la tasa de terrazas, puestos callejeros, mercados al aire libre, kioscos y carga y descarga, así como el cobro de alquileres municipales y el canon de locales y oficinas, y flexibiliza el calendario para el pago de tributos. Hemos hecho una ampliación del calendario del contribuyente para ampliar un mes más el plazo de todos los tributos e impuestos municipales que corresponden al primer cuatrimestre. Y en lo que se refiere al resto del año, el Ayuntamiento está abierto a trabajar otorgando aplazamientos a aquellas familias o a aquellos ciudadanos que lo necesiten para adecuarnos a su situación actual. Para hacer frente a la situación de las empresas, el Gobierno agiliza los expedientes de regulación de empleo temporales. Los trabajadores afectados cobrarán el paro sin consumir derechos de prestación. La firmeza y la decisión con la que han tomado estas medidas, porque sin duda van a servir de estímulo para salir adelante en toda esta problemática que nos estamos enfrentando los empresarios en Segovia y en España en general. Es verdad que echamos en falta un paquete de medidas igualmente para los autónomos, pero consideramos que se quedan escasas en cuanto a las medidas adoptadas a día de hoy. El 85% del tejido productivo son pymes, autónomos. Están muy preocupados porque cuando no tienes ingresos por un periodo de tiempo ni sabes cómo va a ser el futuro, lógicamente produce incertidumbre. Los gastos corren porque el empresario tiene que seguir pagando los recibos. Es cierto que puede haber cierta flexibilidad en el pago. Cuando se amplía el estado de alarma, la decisión de paralizar la actividad no esencial no es bien recibida en la patronal. La actividad económica no tiene por qué estar reñida con el coronavirus. Una medida muy improvisada, una medida que no viene sino a dejar de manifiesto nuevamente la improvisación a la que nos tiene acostumbrado este Gobierno. Los datos del paro registrado a 31 de marzo hablan por sí solos. 486 desempleados más. La cifra total se sitúa en 7.465 y lo peor está por llegar, porque a 7 de abril la Junta había recibido 1.951 solicitudes de ERTES que afectarían a 8.731 trabajadores. Se puede duplicar la cifra que tenemos en estos momentos. Es en el mejor de los escenarios, ¿no? Preocupación también en el sector ganadero. Con los restaurantes cerrados no hay demanda para una producción de cochinillo y lechazo que no puede parar. Seguirlo sacrificando y seguirlo llevando en este caso a congeladores, porque claro, el mercado no hay demanda y por tanto, y digo del mismo modo, ¿qué será después con ellos? Bueno, pues habrá cosas y animalitos de estos que congelados también darán juego. Son 70 operadores, los cuales el 90% tenía su comercialización a través de los restaurantes. Como hemos sufrido esta pandemia, pues los restaurantes han tenido que cerrar, con lo cual nuestros lechazos están atascados. Pedimos al consumidor que en las líneas de su comercio o las páginas web de los operadores demanden lechazo y lo disfruten ahora en familia, ya que estamos confinados en nuestros hogares. Para apoyar a estos productores, la Junta facilitará promociones en establecimientos alimentarios e iniciará una campaña de fomento del consumo de cochinillo, lechazo y cabrito. En tercer lugar, hemos pedido al Ministerio, para que a su vez lo pidiera a la Comisión Europea, el que se establezcan ayudas al almacenamiento privado de estos productos. El Ministerio lo ha trasladado a la Comisión Europea. Estamos esperando para que la Comisión Europea nos diga si se decreta dicho almacenamiento. Al principio, las contadas grandes empresas de la provincia mantienen la actividad, otras reconducen su producción, como BIM Samtori, fabricante de DIC, Larios y Anís Castellana. Hemos empezado a producir 20.000 litros de gel desinfectante de manos que será donado íntegramente al Sistema Territorial de Sanidad para su distribución al sistema de salud.
Además, estamos preparando solución hidroalcohólica que se está distribuyendo a las fuerzas de seguridad en Segovia como Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, así como la provincia de Ávila, que también nos lo ha solicitado. O de Lu y Jo, artesanos del jabón que comienzan a producir hidrogel. Cuando empezó todo esto de la cuarentena, se nos ocurrió la idea, hablando con un laboratorio que hemos llegado a un acuerdo, fabricar una solución hidroalcohólica, ecológica, a base que lleva alcohol ecológico, glicerina ecológica, aloe vera ecológico y aceites esenciales ecológicos. Y sobre todo de la empresa Mundo Laboral. Sustituye su habitual confección de ropa de trabajo por la de mascarillas primero y batas protectoras después. Nace el batallón de costura, coordinado por Aspace y Neurofuturo y el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, que elabora decenas de miles de mascarillas y batas repartidas con ayuda de los taxistas y de Protección Civil a hospitales, residencias y centros de Segovia, Madrid y Soria. La gente de Segovia chapó por ello porque se están ofreciendo cada día más. Va a llevar a las casas. Se ha hecho un tutorial a través de móvil para explicarle, porque con una máquina de casa se puede hacer, no tiene ninguna complicación. Se va a distribuir. Cuando las tengan terminadas, se recogen y las donamos automáticamente. Comprar material para hacer mascarillas y altruistamente donarlas. Diputación, Hospital y Junta de Castilla y León, y sobre todo Diputación a sus residencias. Desde casa, médicos, ingenieros y diseñadores se coordinan para fabricar en impresión 3D respiradores y pantallas antisalpicaduras. Pantallas como las que también fabrican en la clausura del convento las monjas dominicas de Segovia. Ya han entregado más de 1.200. Ya que el virus no se para, nosotras no nos podemos parar. Nace Conec Yayos, una iniciativa para dotar de tablets a las residencias de ancianos de la provincia, donde hace más de un mes que no pueden recibir visitas. Surgió al ver la necesidad que estaban teniendo los abuelos de poder conectarse con sus familiares, puesto que ahora no les pueden visitar. Y toda esta situación les recuerda a la guerra, a la posguerra y a lo mal que ellos lo pasaron. Pueden estar hablando simultáneamente pues, con un hijo que tienen en Madrid, un nieto que tienen en Barcelona o un familiar que tienen en Houston. No hay ningún problema. Residencias como la de San Pedro de Gaillos, donde los abuelos se distraen contando las noticias satíricas del Mundo Today a través de las redes sociales. Y los abuelos súper contentos porque dicen que nos hemos hecho famosos. Me han llamado mis hijas, que parece que lo pasamos bien y ellas estaban al mismo tiempo también contentas, ¿eh? El Ayuntamiento de Segovia comienza a llamar a los vecinos mayores de 75 años para ayudarles a sobrellevar el confinamiento, y a ellos se dirige también el servicio que les acerca a casa la compra y los medicamentos. Obviamente damos prioridad a las personas más necesitadas. Disponemos ahora de 5 operarios más 5 vehículos diarios y bueno, pues con eso vamos atendiendo por orden de llamada. Le dicen el nombre del operario que va a ir para mayor seguridad. Y una vez que se personen en el domicilio, el operario se acredita con una tarjeta que lleva identificativa y recoge la lista de la compra y las instrucciones que sean necesarias, tanto de la compra como del pago. Posteriormente se va a realizar el servicio de compra y después lo deja en el domicilio. Fundamental se hace también el apoyo de los voluntarios en diferentes localidades y de las agrupaciones de protección civil. Ahora mismo estamos que no paramos, dormimos lo justo, vemos a nuestra familia lo justo, casa por casa, haciendo mediciones de calor de las personas, apuntando las patologías que puedan tener anteriormente y evaluando cuáles son personas de riesgo y de menos riesgo. Y Cruz Roja pone en marcha el equipo de respuesta inmediata en emergencias. La idea es pues, un servicio de atención psicológica pues, para situaciones que vivan estas personas y que no sepan cómo manejar. Se trata de un equipo de 18 psicólogos que van a hacer una intervención telefónica en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde a través del teléfono de Cruz Roja, el 921 440202. Y Segovia se llena de pequeños grandes gestos, como las cartas de apoyo de los más pequeños a los sanitarios, un vals para celebrar un aniversario de boda, una pieza de dulzaina o de trompeta para levantar el ánimo. Y se llena de aplausos cada día, por los que se están dejando la piel, por los que ya no están, por los que luchan contra la enfermedad, por retomar las calles, por los encuentros y los abrazos que tienen que volver.